¿Qué tal, amigos de Sin embargo? Les saluda Romina Gándara y estamos aquí para presentar pues una edición más de este anuario que Sin embargo ha preparado para ustedes. Así que en este día vamos a estar hablando pues de las cifras y del tema de violencia, cómo ha marchado el tema de violencia en México en este año, cómo van las cifras, los resultados. Es una baja importante, una contención. Bueno, pues de eso les vamos a estar hablando hoy, porque en este último año la situación de seguridad en México ha mantenido su complejidad, presentando problemáticas particulares en diversas regiones del país. Aunque los datos oficiales, y se ha mencionado mucho de esta reducción de los delitos, pues los datos oficiales, si bien sí están mostrando una contención en el delito de homicidio doloso, que es el delito que por lo general se utiliza mucho para medir el tema de la violencia en México, pues hay muchos otros delitos más que también hay que analizar. Al respecto, expertos en seguridad y analistas consultados por Sin embargo coinciden en que estos aparentes avances y estas reducciones muy marginales o muy pequeñas carecen de sustancialidad debido a que, como le acabo de mencionar, pues las bajas son en términos ya agregados pues muy marginales. Yéndonos a los datos, a las cifras, miren. A nivel nacional, y esto es de acuerdo con las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, correspondientes al periodo de enero-octubre de 2023, ya que hago una aclaración, aunque este es un anuario y tomamos el periodo de enero a octubre, porque pues a la edición hasta este día son las cifras más recientes que tiene el secretariado, ya que traen un mes de desfasamiento. Entonces, bueno, de acuerdo con estas cifras correspondientes de enero a octubre, se han registrado en el país 25,004 víctimas de homicidio doloso, marcando una disminución de solo el 4.16% si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, es decir, de enero a octubre del 2022, cuando se contabilizaron 26,092 víctimas de homicidio doloso. En cuanto a los asesinatos de mujeres clasificados como feminicidios, aquí en asesinatos de mujeres quiero mencionar que las cifras o las fiscalías, que son las que llenan esta información en el reporte de incidencia delictiva, los clasifican de dos formas: homicidios dolosos y feminicidios. Los que clasifican como feminicidios por lo general es un 30% de los asesinatos de mujeres y son los que de estos tomamos las cifras. Entonces, de los asesinatos de mujeres que sí son investigados como feminicidio, a nivel nacional están reportando 711 víctimas, reflejando una disminución del 13.81%. Esto igual en comparación con los mismos datos o en el periodo de enero a octubre del año pasado, en el que se reportaron 825 mujeres víctimas o feminicidios a nivel nacional. En el caso de secuestro, a diferencia de homicidio doloso, donde pudieron ver una disminución, y en el delito clasificado como feminicidio, en los asesinatos de mujeres investigados como feminicidios que presentaron una disminución, pues en el caso de secuestro el panorama es diferente, ya que el número de víctimas no ha presentado una reducción, por el contrario, ha aumentado un 8.57%. ¿A qué nos basamos con esto? De acuerdo con las cifras, en los primeros 10 meses del presente año se han reportado al menos 671 víctimas de secuestro. Esto en comparación con las 618 víctimas de secuestro registradas en el mismo periodo del año anterior, como lo pueden ver en estos momentos allí en pantalla. En el caso del número de personas desaparecidas y no localizadas,
pues también hay incrementos. En lo que va de este 2023, aquí sí las cifras son un poco más amplias, ya que el registro es diferente. Aquí estas cifras no se toman del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sino que las tomamos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el cual incluso también en este año pues ha tenido sus altibajos y denuncias de que no se está completando de manera correcta. Pero bueno, son los datos que hay, y con base en esos datos que hay, el número de personas desaparecidas y no localizadas en lo que va del 2023 asciende a 11,004 personas que siguen desaparecidas y sin localizar. Esto representa un aumento del 21.59% en comparación con las personas reportadas como desaparecidas y no localizadas en el año pasado, que fue de 9,050 personas. Las entidades, y ahora vamos a regresarnos un poco a las cifras que les dábamos al inicio, donde le mencionábamos una reducción en el delito de homicidio, una reducción del 4.16%. Vamos a ver el tema de los delitos dolosos, pero a nivel de las entidades federativas. ¿Cuáles fueron los estados con más homicidios dolosos? Pues se encuentra Guanajuato, en el que, como ustedes pues acaban de ver, desafortunadamente se acaba de dar el asesinato de estos 5 jóvenes en Celaya. Bueno, en Guanajuato, de enero a octubre se han registrado 2,668 víctimas de homicidio doloso. En la segunda entidad con más homicidios dolosos, más asesinatos, es el Estado de México. Sí, el Estado de México, que tiene una población mayor que Guanajuato, está en segundo lugar con 2,222 víctimas de homicidio doloso. Ojo, estas son las víctimas registradas en el periodo de enero a octubre, falta noviembre y diciembre, pero al menos de enero a octubre así se va conformando los estados con el mayor número de homicidios. El tercer lugar lo tiene Baja California con 2,025 homicidios dolosos. Le sigue el estado de Chihuahua con 1,749. Después está Jalisco con 1,656, el estado de Jalisco. Le sigue Michoacán con 1,482 homicidios dolosos. Le sigue Guerrero con 1,411, Morelos con 1,214 homicidios dolosos de enero a octubre, reitero. Sigue Sonora con 1,165, después Nuevo León con 1,091. Esos son los estados que están en el top, en el ranking de las 10 entidades con el mayor número de homicidios dolosos en números absolutos. Por otro lado, los estados de la República que reportaron el menor número de víctimas de asesinatos son, en primer lugar, Baja California Sur con 22, Yucatán con 28, Aguascalientes con 74, Durango con 83 y Campeche con 87. Y aunque a nivel nacional el homicidio doloso, como se lo mencionábamos hace unos momentos, tiene una disminución marginal del 4%, ya si analizamos cada una de las entidades cómo se comportó el homicidio doloso, tenemos que en al menos 10 estados el número de víctimas de homicidio sí creció si se compara la cifra con respecto al año anterior. Se trata que en su mayoría de estados que son considerados como seguros debido a que son los que concentran los menores números de homicidios a nivel nacional. Es decir, por ejemplo, tenemos el estado de Campeche, que hace unos momentos les acabo de decir que es uno de los estados que tuvieron menos homicidios en comparación con las demás entidades federativas. Sin embargo, si solo analizamos el estado de Campeche, estos 87 homicidios que tuvieron este año, pues es mucho más de lo que tuvieron el año anterior. Es decir, ahí el homicidio doloso aumentó un 35,93%, porque de estas 87 víctimas que tienen de enero a octubre, comparadas con las del año pasado, pues el año pasado tuvieron 64 víctimas. Es decir, aunque Campeche se encuentra entre los estados con el menor número de homicidios dolosos, es el estado en el que más creció el número de homicidios en comparación con el año anterior.
Le sigue Chiapas, que como ustedes saben, este año pues ha acaparado los titulares o varios titulares de noticias debido al recrudecimiento de la violencia que se está viviendo en ese lugar, en el que incluso se ha alertado, el propio EZLN ha alertado por este recrudecimiento de la violencia que ha generado miles de personas desplazadas. Se estima que alrededor o al menos 16,000 personas desplazadas, yéndonos a números modestos dados a conocer este año. Bueno, pues el recrudecimiento de la violencia ahí en la frontera sur de México, en Chiapas, pues también se está viendo reflejado en los números de homicidios dolosos. ¿Por qué? Porque este año muestra un incremento del 31.31% debido a que en este año se han registrado al menos 464 víctimas de homicidio doloso. Si lo contrastamos con las víctimas del año anterior, que fueron 352 reportadas de enero a octubre del 2022, le reitero, pues sí, el incremento es del 31.31%. Otro estado en el que también creció la violencia, en el que también crecieron los homicidios dolosos, las víctimas de homicidios dolosos, fue Morelos. Ahí subieron un 25.02%, ya que de 971 víctimas reportadas los primeros 10 meses del año pasado, en el mismo periodo de este año van 1,214. Querétaro y Aguascalientes, otras dos entidades que también son consideradas de baja incidencia homicida, también están registrando un alza del 20.43% y un 12.12% respectivamente. En el caso de la Ciudad de México, que a inicios del año anterior y el año anterior también estaba reflejando y festejaba una disminución en términos de violencia, pues en este periodo de enero a octubre el número de víctimas de homicidio doloso creció. Es decir, de 717 víctimas de homicidio doloso que se registraron en enero a octubre de este año, estas representan un 13.62% más si las comparamos con el número registrado en el mismo periodo del 2022, que fueron 632 víctimas de homicidio doloso. Quintana Roo, que en estos últimos años ha mantenido un crecimiento en su nivel de violencia, pues también está reportando un incremento del 14.36% con un total de 597 personas asesinadas tan solo en este periodo de enero a octubre del presente año, en comparación con las 522 víctimas que se reportaron en el mismo periodo del año anterior. En tanto, que los estados que se ubican en el ranking de las 10 entidades más violentas que le mencionaba hace unos momentos, de esos 10 estados, por ejemplo, Sinaloa, Chihuahua y el Estado de México son los que están reportando incrementos. Es decir, que además de estar en el top 10 de las entidades con más homicidios, aparte, en comparación o en el análisis por sí mismas, pues y creció la violencia en esos estados. Por ejemplo, en Sinaloa creció un 10.83% comparado con el año anterior. En Chihuahua creció un 2.22% y el Estado de México registra el 1.36% en crecimiento en el número de víctimas de homicidios dolosos. Sobre este tema de los homicidios dolosos y sobre todo ya si analizamos la cifra a nivel nacional que se ha mencionado de una baja, una contención, sobre todo porque la disminución de un 4% pues se considera aún baja debido a que pues las cifras de homicidios siguen siendo muy altas, casi comparadas a las que se registraban en el pico más alto del sexenio anterior de Enrique Peña Nieto. Y obviamente para explicar un poco y analizar qué nos dicen las cifras, platicamos con analistas y expertos en el tema de seguridad y en estadísticas. Entre ellos, pues platicamos con Saúl Arellano Almanza, que es el investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de México, quien consideró
pues que no podemos hablar todavía de una disminución sustancial en materia de homicidios que sea estadísticamente significativa, es decir, este 4% realmente no nos muestra una gran disminución o contención o sobre todo retraso en materia de justicia y de seguridad. Sin embargo, pues él señala que aún y aunque hubiera o que este 4% fuera significativamente en términos estadísticos, pues tendría que dilucidarse realmente si esta información nos estaría dando la eficacia de la estrategia o por el otro lado nos habla de desplazamientos y cambios de lógicas en el predominio de los cárteles. Él también mencionaba que desafortunadamente en las cifras pues también hay pues suspicacias, ya esos, sobre todo pues hay la creencia de que se puedan estar registrando subregistros de víctimas y que puedan estar siguiendo algunas o que las autoridades, sobre todo las fiscalías estatales, que son las que reportan los datos a la Secretaría de Seguridad Pública, estén de cierta manera, pues muchos de las víctimas, a lo mejor no registrándolas como homicidios dolosos, sino enviándolas como homicidios imprudenciales o homicidios accidentales, ya que él nos ponía como ejemplo que en Guanajuato, que es una entidad con menor número de población que el Estado de México, que la Ciudad de México, curiosamente está poniendo una disminución en el número de homicidios dolosos, pero si analizan las víctimas o personas muertas por accidentes viales, es muchísimo mayor o le dobla, es muchísimo mayor las cifras a entidades que tienen una población mucho más grande y que la lógica nos diría que habría más accidentes en esos estados. Entonces, señala que las cifras pues hay que tomarlas con reserva y que bien, aunque las estadísticamente fueran significativas, pues tendría además que dilucidarse y sobre todo analizar si la estrategia de seguridad está realmente aplicándose, es decir, que si estas reducciones tienen que ver por la estrategia de seguridad o tienen que ver más con pues con las mismas estructuras del crimen organizado que estén cambiando sus lógicas. Vamos a continuación a ver un fragmento precisamente de esta entrevista a Saúl Arellano. Lo que hemos visto, Romina, es que efectivamente hay un descenso importante en el número absoluto de víctimas de homicidio intencional, que es, digamos, el indicador con mayor fuerza y con mayor, digamos, capacidad expresiva de cómo se está comportando la violencia en un país. Sin embargo, estamos ante una disminución que yo digo es importante porque pues, cada persona que no es asesinada, pues es un logro, digamos, para el país, ¿no? Sin embargo, ya en términos agregados, la disminución es todavía marginal. No podríamos hablar todavía de una disminución que sea estadísticamente significativa, pero que aun cuando lo fuese, aquí la cuestión que habría que dilucidar es si esta información nos estaría mostrando eficacia de la estrategia o por el otro lado, desplazamientos y cambios de lógicas en el predominio de los cárteles que son los principales generadores de la violencia homicida en el país, en el territorio nacional. En el texto que te comentaba, lo que muestro es que justamente hay una variación y hay cambios en los estados que han sido los más violentos en el país. Yo hago un análisis incluso partiendo del 2012 hacia el 2023, que serían los últimos 10 años para los cuales, 2013 al 2022, que son los últimos 10 años para los cuales INEGI ya tiene información procesada, calibrada y definitiva como información oficial. ¿Qué vemos en esos datos? Que hay un desplazamiento de los estados más violentos. Hasta el 2013, el estado más violento del país era Chihuahua. Chihuahua concentró en los dos sexenios que van del 2006 al 12 y luego del 12 en adelante, alrededor de 24,000 personas asesinadas. Esto evidentemente nos habla de pues, condiciones muy tremendas de violencia. Pero cuando vemos los últimos 5 años, nos encontramos que en el estado de Guanajuato, por ejemplo, hay más de 24,000 personas asesinadas. Es decir,
En Guanajuato está ocurriendo lo que no había ocurrido en ningún otro estado de la República, al menos desde que tenemos información comparable, en términos de homicidio intencional. Esto implica un cambio en las lógicas de la disputa por el poder. Todavía falta explicar por qué Guanajuato se convirtió en este infierno del que estamos hablando. Pero hay estados que se han mantenido muy constantes en su presencia de los 10 más violentos. Jalisco, Baja California, Chihuahua, paradigmáticamente estos tres estados, como parte de este entramado de los más violentos. Llama la atención la disminución que tuvieron, por ejemplo, Tamaulipas y Sinaloa, que habían sido del 2006 y el 2014 estados con mucha violencia homicida, con enfrentamientos en calles, narcobloqueos, etcétera, y a partir del 2015 una disminución muy drástica, muy importante en el número de homicidios que se cometen en esos estados. Habla de alguna manera de lo que algunos autores llaman la pax narca, ¿no? Es decir, un predominio tan fuerte de un solo grupo criminal que la violencia homicida disminuye de una manera muy importante. Ahí estamos hablando, no es cierto que sea por una cuestión de que las policías y las procuradurías y las fiscalías incrementan enormemente su eficacia. ¿Cómo lo sabemos y por qué lo podemos afirmar? Pues porque no se incrementan el número de sentencias, no se incrementan el número de carpetas de investigación que culminan en sentencias y los niveles de impunidad que te reporta el INEGI se mantienen constantes. Entonces, no hay un cambio estructural en la actuación de las policías. México Social publicó este martes una nota donde muestra, con base en el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal, que las detenciones que ha realizado, por ejemplo, la Guardia Nacional cayeron drásticamente del 2019 al 2023. Y por detenciones se entiende detenciones en flagrancia de sujetos que son puestos a disposición del Ministerio Público por la Guardia Nacional. Se suponía que su trabajo iba a ser de patrullaje, disuasión, coadyuvancia en la seguridad pública y prevención en los estados, ¿no? Bueno, esto no está ocurriendo. En el 2019, por ejemplo, la Guardia Nacional tuvo poco más de 9,000 detenciones y puestas a disposición del MP, que aún así son muy poquitas, la verdad. Pero en el 2023 tuvieron apenas 2,000 y algo, es decir, hubo una caída de 3.2 veces la cantidad de detenciones y puestas a disposición de la Guardia Nacional ante el Ministerio Público. Quiere decir que hubo un retraimiento todavía mayor de la Guardia en términos de presencia, disuasión y captura de delincuentes que se supone que para eso están patrullando para la detención en flagrancia de sujetos. Bueno, eso cayó. Como no están cayendo los índices de criminalidad, pues lo que está pasando es que tenemos una mayor ineficacia o tenemos una instrucción, un mandato deliberado de no intervenir en los procesos de conflicto de los grupos del crimen organizado. Cualquiera de las dos cosas es tremendamente grave, ¿no? Entonces tenemos estos datos y estos indicadores en los cuales vemos que hasta octubre, con los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tenemos poco más de 25,000 víctimas de homicidio. Pero tenemos, Romina, casos muy, muy llamativos y que permitirían de alguna manera, si no cuestionar, al menos sí poner de signos de interrogación lo que tenemos como información. Te voy a poner el caso de Guanajuato, que es el caso paradigmático de la violencia homicida en el país. Esto, insisto, lo voy a publicar mañana en mi artículo. Pero fíjate, Guanajuato tiene en total 4,390 homicidios en lo que va del año, de enero a octubre. Y hablo de homicidios como categoría genérica, porque ahí hay que distinguir los dolosos de los culposos, ¿no? Bueno, de los dolosos son 2,668. Pero Guanajuato registra en ese periodo 1,722 homicidios culposos y muchos de ellos nos los pone como accidentes de tránsito, lo cual es sumamente extraño porque el INEGI no tiene ese reporte de tantas muertes en Guanajuato por accidentes. Es decir, la Fiscalía Estatal los reporta como muertes accidentales, aunque después en la reclasificación, tanto en el proceso judicial como en los certificados de defunción, ya aparecen como otra cosa, ¿no? Entonces, fíjate nada más lo grave del asunto. Insisto, 1,722 homicidios culposos solo en Guanajuato.
En lo que va del año, a nivel nacional, tenemos 16,000 casos de homicidios culposos en todo el territorio nacional. Querría decir esto, Romina, que Guanajuato estaría concentrando más del 10% de todos los homicidios culposos del país, lo cual es una total anomalía estadística. ¿Por qué? Porque a diferencia del homicidio intencional, que sí obedece a ciertas estructuras y dinámicas del crimen organizado y de la delincuencia común, los accidentes pues se distribuyen de manera aleatoria, si no, no serían accidentes, ¿no? Y en una sociedad donde hay, digamos, datos normales estadísticamente hablando, digo normales en el sentido estadístico, pues se distribuyen este tipo de homicidios de acuerdo con el peso demográfico, ¿no? Una entidad que tiene más habitantes, evidentemente tendría más accidentes. ¿Por qué? Porque, insisto, se distribuyen de manera aleatoria. Eso te lo dice cualquier persona medianamente formada en estos temas, ¿no? Entonces sorprende que de los 16,065 casos que tenemos a nivel nacional entre enero y octubre, 1,722, insisto, más del 10%, casi el 12%, están en Guanajuato. ¿Cómo podemos dimensionar esto? Bueno, pensemos en el caso de la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene prácticamente 60% más población que Guanajuato. En la Ciudad de México, en lo que va del año, llevan 553 homicidios culposos. Es decir, la tercera parte de lo que está registrado en Guanajuato, con mucho más población. Muchos pueden decir, bueno, pues es que no hay tantas autopistas, la Ciudad de México está más controlada por semáforos, etcétera. Bueno, vámonos al caso del Estado de México, que tiene 3 veces más población que Guanajuato y donde se han registrado 1,292 homicidios culposos. Es decir, el 60%, 65% de los que están en Guanajuato. No hay nada que te permita argumentar que Guanajuato tiene una explicación racional o lógica de lo que está pasando ahí. Y bueno, pues también hablamos con un investigador que es José Andrés Súmano Rodríguez, que él es el investigador del Colegio de la Frontera Norte, que está especializado también en observar la violencia, sobre todo en el norte del país. Bueno, pues el investigador y catedrático consideró que en otra época, es decir, en años pasados, el tema de la violencia y la criminalidad tenía que ver mucho con la competencia de las zonas urbanas. Y pues ahora lo que estamos viendo es que hay mucha gobernanza criminal en zonas rurales que se manifiesta en temas importantes, por ejemplo, en lugares como Zacatecas o en lugares más conocidos por la presencia de los grupos del crimen organizado. En algunos estados él exponía, por ejemplo, está Guerrero, está Michoacán, en donde ha crecido mucho el control de los grupos criminales en zonas rurales. Pero algo que él explicaba, dice, es a lo mejor el cártel en sí no está ocupando toda la plaza, como se le menciona coloquialmente. Sin embargo, lo que ocurre es que las células criminales o algunos grupos menores, es decir, que no llegan a ser un cártel de la droga, que tienen control en estas zonas, hacen ciertos pactos, por así decirlo, con algunos grupos o organizaciones de la delincuencia organizada más grandes, por ejemplo, con el cártel de Sinaloa o con el cártel Jalisco Nueva Generación, y pues al hacer estas negociaciones o estos pactos se sigue generando el tema de la violencia. Además de que en estos últimos años también hay que recordar que el crimen organizado pues ya no se dedica solo al tráfico, al trasiego, a la siembra y de drogas, sino que se ha diversificado en muchos delitos que finalmente sigue controlando delitos hasta menores como como la extorsión. Bueno, no son delitos menores, pero delitos que se podrían considerar del fuero común, como extorsión, secuestro, es decir, no meramente del crimen organizado, es decir, que han ampliado el número de delitos que cometen para seguir allegándose de recursos, que es algo que se vio a raíz de la guerra del crimen organizado y que precisamente pues en la pelea de estos lugares es lo que concentra mucho el tema de la violencia. El especialista también nos hablaba mucho de la gobernanza criminal en las zonas rurales. ¿Qué quiere decir la gobernanza
gobernanza criminal, es decir, que los grupos de la delincuencia organizada, los grupos de delincuencia, también tienen cierto control en las zonas, desde en ámbitos empresariales, en ámbitos políticos o incluso hasta en ámbitos ciudadanos. Por ejemplo, este tipo de episodios en los que hemos visto a integrantes del crimen organizado o de estos videos que se han mostrado en donde ven a integrantes del cártel de Sinaloa entregando despensas, entregando obras, por así decirlo, ayudando a remodelar alguna escuela, lo hacen los integrantes de la delincuencia organizada, sí dentro de esta gobernanza criminal, para tener de cierta manera el respaldo, por así decirlo, de algunos ciudadanos tratando de ayudarlo. Y si no lo obtienen de esta manera, pues lo obtienen también mediante la violencia y el terror que se impone en varias zonas rurales. Vamos a continuación a ver parte de la entrevista con Andrés Súmano y que nos explica un poco también cómo ha estado evolucionando la violencia en el país. El tema de seguridad en el país, seguimos con una situación muy complicada en las zonas rurales. En otra época, el tema de violencia y criminalidad tenía que ver mucho por una competencia en las zonas urbanas. Entonces veíamos lo que sucedía en lugares como la zona metropolitana de Monterrey, en La Laguna. Hoy vemos muchísima gobernanza criminal en zonas rurales, que se manifiesta en problemas importantes, por ejemplo, lugares como Zacatecas, obviamente también lugares más conocidos por la presencia de estos grupos como en Guerrero, Michoacán, pero ha crecido mucho el control de los grupos criminales en zonas rurales. Otro tema que ha caracterizado la dinámica nacional, pues es el conflicto y la disputa que hay por el territorio entre dos grandes organizaciones criminales, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que se manifiesta en muchas ciudades en conflictos entre grupos locales que de alguna manera colaboran como si fueran tipo franquicias con estos dos grandes grupos criminales, ¿no? Entonces, en muchas partes del país estás viendo violencia asociada a disputas entre estos dos grandes grupos criminales, pero en la forma del conflicto entre grupos locales que están peleándose y que están asociados a uno o a otro. Eso se mantiene. Por supuesto, ¿qué lugares han crecido en violencia? ¿Cuáles han disminuido? Esto está asociado mucho al tema de cómo han cambiado las dinámicas criminales, es decir, ha impactado mucho el tema del fentanilo, ha impactado también el tema de la migración. Los puertos del Pacífico, las carreteras del Pacífico, las fronteras de Sonora y de Baja California se han vuelto mucho más importantes para los grupos criminales por el auge del fentanilo, y eso incrementa la disputa también entre grupos criminales y la violencia asociada por el control de estas rutas, tanto para mercados de narcomenudeo como para también el tema de tráfico internacional. Pero por otro lado, por ejemplo, en el lugares como Tamaulipas, si bien en las cifras oficiales parece bajar, ¿no? Los delitos de alto impacto, sigue habiendo altos niveles de gobernanza criminal en lugares como Tamaulipas, los enfrentamientos, ¿no? Entre grupos criminales y autoridades. Y esto pues también mucho asociado a que el corredor, ¿no? de la migración ilegal se ha vuelto muy importante en esa zona, ha crecido como un negocio y ha traído consigo también pues violencia asociada. Lugares, por ejemplo, como Monterrey se están complicando mucho. La ausencia de alguna manera del gobernador, la disputa entre autoridades, no, esto que no se ponen de acuerdo un congreso de mayoría del PRI-PAN, un ejecutivo de Movimiento Ciudadano, una fiscalía en ese sentido que no tiene un titular como tal, sino un encargado de despacho mucho tiempo, ha hecho que Nuevo León se esté complicando mucho, ¿no? De por sí la vecindad con Tamaulipas siempre es complicada. Pues bueno, hoy con este contexto se ha acrecentado y Nuevo León es un punto donde hay que tener mucho cuidado.
No está tan lejana la posibilidad de que regresen ahí épocas como las que se llegaron a vivir en 2010, 2011. Eh, Zacatecas sigue siendo una situación muy delicada, ¿no? Es un corredor muy importante que conecta el Pacífico con el Golfo. No hay forma, es muy complicado, por ejemplo, llevar el fentanilo del Pacífico al Golfo si no pasas por Zacatecas, además de otro tipo de rutas y mercados, pero su ubicación central más las propias complicidades y deficiencias de los gobiernos locales, pues han hecho que Zacatecas se mantenga como un lugar de los más inseguros del país, en particular Fresnillo, ¿no? Que es la ciudad que aparece una y otra vez como la ciudad con mayor percepción de inseguridad. Quintana Roo sigue sin resolverse el problema de inseguridad, ¿no? La actividad de grupos criminales se mantiene y aunque no hemos tenido en los últimos meses eventos de alto impacto como sí tuvimos previamente, Quintana Roo sigue con una situación complicada. Guerrero, de por sí ya muy complicado en temas de inseguridad y violencia, pues ahora en Acapulco y con la destrucción que hay, pues puede ser, digamos, puede convertirse muy fácilmente en una zona de riesgo, porque no habiendo trabajos en el sector hotelero, no habiendo trabajos en el sector de los restaurantes, de la vida nocturna, pues ¿dónde va a trabajar la gente? ¿Y quiénes sí tienen presencia ahí? Pues los grupos criminales, ¿no? Entonces, en general, pues hemos estado viendo que continúa la pulverización de la actividad criminal. Muchas de estas bandas locales muy fuertemente armadas que están asociadas a alguno de los grandes grupos criminales y disputándose los mercados ilegales locales entre ellos y que esto lleva mucha de la violencia. Por supuesto, esto marcado en un gran conflicto nacional entre estos dos grandes grupos criminales. Y bueno, una autoridad en particular que ha dependido en gran medida eh, pues de la saturación militar, ¿no? Parece ser que la única apuesta y la única propuesta que hay para tratar de abordar el problema es pues la saturación de militares, en particular del envío de guardias nacionales, que evidentemente pues no está dando resultados. Hay lugares donde sí hay cosas positivas, sí hay. Tenemos el caso de Coahuila, que se ha convertido en uno de los estados más pacíficos del país después de haber sido uno de los lugares más complicados. Entonces Coahuila evidentemente es una historia de éxito, pero no tiene que ver con tal como la Guardia Nacional, sino con un contexto local muy particular y acciones en las que participan las Fuerzas Armadas, pero no únicamente. Está el caso de Yucatán, que tiene muchísimos años siendo un lugar bastante seguro. Está el caso hoy cuestionado de la Ciudad de México. A mí me parece que es innegable que sí se han disminuido y estabilizado los homicidios dolosos en la Ciudad de México, pero muy probablemente no tanto como las autoridades de la Ciudad de México presumen, ¿no? Se ha hablado mucho recientemente sobre el tema de la posible manipulación de cifras con el tema de las cifras, los registros como causa no determinada, ¿no? Entonces, eso le pone una gran duda a la disminución de los homicidios en la Ciudad de México. Mi percepción particular es que sí se han logrado disminuir y estabilizar, pero no en la medida que las autoridades de la Ciudad de México argumentan, ¿no? Sí hay logros, pero mucho más modestos. Entonces sí hay casos de éxito, pero en general las historias en el país no son positivas, ¿no? Me parece que la situación se mantiene en un equilibrio de alta violencia y criminalidad en prácticamente todo el país. Y miren, por su parte, el profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Javier Olivar Posada, con quien también platicamos sobre este tema, manifestó en entrevista que es muy importante destacar que los homicidios dolosos no son el único delito de alto impacto. Ya ven que al inicio les mencionaba que pues se considera mucho el homicidio doloso para medir el tema de violencia. Él señala que este delito no es el único de alto impacto, sino que también falta el secuestro, la desaparición,
homicidio, la desaparición forzada, la extorsión, conocida como el cobro de piso, que ustedes acaban de ver lo que acaba de pasar con los pobladores de Texcaltitlán, que pareciera que este enfrentamiento tenía que ver por un tema precisamente de extorsión. Es decir, lo que destacaba el especialista es que la métrica o el parámetro para medir la violencia no debe de ser exclusivamente las cifras de homicidios dolosos. Vamos a continuación a escucharlo. Es que en todo caso, los homicidios dolosos no son los únicos, no es el único delito de alto impacto. Falta el secuestro, la desaparición, ¿no? La extorsión, el cobro de piso, ¿no? Que incluso han afectado la presión alcista en algunos productos como el aguacate y el limón. Es decir, la métrica o el parámetro no puede ser o no debe ser exclusivamente los delitos, el homicidio doloso con arma de fuego, ¿no? Y aún aunque solamente fuera esto, como bien apuntas en la introducción, los datos arrojan una disminución, pero de acuerdo a lo que yo he estado estudiando, porque también hay un cambio en los patrones de medición, ¿no? Entonces, este sexenio ya cerró desde el mes de mayo, dicho por el propio presidente, como el sexenio más violento del siglo XXI, ¿no? Independientemente de cómo cierre el último año, la comparación tiene que ser de sexenio a sexenio. Y en términos porcentuales y en términos absolutos, este ha sido el que más datos negativos ha arrojado en ese renglón. Lo que pasa es que este sexenio ha reproducido las mismas fallas de anteriores administraciones, en particular dos. La primera tiene que ver con la improvisación de funcionarios en las áreas civiles en materia de seguridad y de procuración de justicia, porque el tema de la inseguridad pública va indisolublemente relacionado con la impartición de justicia, ¿no? Y lo segundo, que derivado de estas improvisaciones, los programas y políticas son resultado de ocurrencias, supuestos, que no están bien fundamentados ni bien diagnosticados, y en cambio sí caen en la generalización. Entonces, esto lleva a que, si bien estas dos tendencias también se presentaron con Enrique Peña, con Felipe Calderón y con Vicente Fox para hablar del siglo XXI, la problemática es que se va agudizando y al mantener estos mismos errores, pues los resultados se agravan, lógicamente, ¿no? Y el otro punto que sí me parece que es una falla específica de este sexenio es la debilidad del Estado de Derecho. Creo que aquí sí hay una nota un poco, comparativamente hablando, más negativa con referencia a las anteriores administraciones, ¿no? Es decir, una impartición de justicia lenta, en algunos casos hasta regresiva, y puedes ver incluso el tema de cómo se ha tratado a los grupos de las madres buscadoras, cuántas de ellas han sido asesinadas. Simplemente hoy las Naciones Unidas emitió un boletín de llamada de atención al gobierno mexicano para que aclara el homicidio hace 2 días de un activista social de la ciudad de León. Si tú analizas el número de activistas de las comunidades de las minorías sexuales, defensores de los derechos humanos, defensores o las personas, las madres buscadoras. Es decir, si tú vas viendo lo que son propiamente líderes sociales, pues estamos casi al nivel de una dictadura, ¿no? Es decir, donde asesinan a líderes sociales y quedan en la completa impunidad. Recordemos simplemente al líder campesino que se opuso a la construcción de una presa en el estado de Morelos, lo asesinaron y a la fecha nadie sabe, nadie supo. Defensores de tierras comunales también asesinados y nadie encuentra a los culpables, para no hablar, y tú en tu papel de profesional de los medios de comunicación, México con datos internacionales de la CIP, ¿no? La Sociedad Internacional de Periodismo, es el país más peligroso para ejercer el periodismo, ¿no? Entonces, yo creo que esos datos, pues más allá de las filias o fobias que pueda tenerse en el análisis, pues son incontrovertibles. Y bueno, amigos, pues en resumen de estas 3 entrevistas, los especialistas coincidieron en que la falta de estos avances sustanciales y de avances significativos, es decir, con mayores números o porcentajes de disminución,
sugieren la necesidad de replantear las estrategias de seguridad enfocándose en soluciones integrales que aborden las complejidades locales, que aborden la conexión que existe entre presuntas autoridades y grupos criminales y sobre todo apostar también no solo al fortalecimiento militar, sino al fortalecimiento de las policías locales. Y es así como llegamos al final de este programa especial de una serie de anuarios que sin embargo le tiene preparado para ustedes. Les agradezco que nos hayan acompañado y los invito a que sigan con la programación de Sin embargo al aire y de Estudio B.